Quisiera presentarte, por favor, Ben. Mucho gusto. Buen día, Dios les bendiga. ¿Cómo están, amados? Yo soy Ben Paz. Muchos de ustedes son familiares con Rafi Paz. Yo soy el gemelo del hermano mayor de él por 2 minutos y medio. Yo no soy Rafi, especialmente si Rafi te debe dinero. Si usted le debe dinero a Rafi, me lo puede pagar a mí, no hay problema alguno, ¿verdad? Estamos muy felices de poder compartir juntos en esta mañana We're very happy to be able to share together on this morning. y agradecer al apóstol Yasser la generosidad de invitarnos. And we want to thank Apostle Yasser for the honor of inviting us Y here. cuando termine nuestra participación en estos días, As we conclude our time here in these days, él podrá definir si fue buena idea invitarnos. he'll be able to come to the conclusion of whether or not it was a good idea to invite us here. Y gracias, Yasser, por invitarnos. Thank you, Yasser, for having us here. Estar también con mi hijo Jonathan es un privilegio, It's also a great privilege to be with my son Jonathan, porque desde el primer día que él nació, because from the day he was born, siempre pasábamos mucho tiempo orando juntos. we spent much time praying together. Cuando él era un bebé, yo oraba mucho con él When he was a child, I prayed with him, y podía cantar también. and I could sing. Y como él era bebé, no podía decir nada. And since he was a babe, he could not protest. Así que soportó mis canciones mientras era bebé. So he allowed me to sing while he was a Ya child. cuando creció me dijo, está bien, papá, ahora. And as he grew, he said, "Dad, stop singing and just pray." Es un privilegio servir juntos, hijo. And it's a true privilege to serve together with him. Me han dicho en Venezuela, apóstol, vinimos a esta conferencia porque escuchamos a tu hijo. In Venezuela, I was told, "Apostle, we're here because we heard your Y son." dijimos así, si así es el hijo, lo que debe ser el padre. And we said, "Boy, if that's the son, what's the father like?" ¿Y qué le pareció, hermana, la administración? And what do you think, my sisters? Me quedo con su hijo. He says, I'd keep your son. Es que la raza orando de generación en We generación. get better generation after generation. Tengo el privilegio de abrir este encuentro con palabras sobre oración, I have the incredible privilege of opening this time together with a word on prayer, con la certeza de estar en presencia de hombres y mujeres que conocen al Señor. with the full belief that I'm standing in the presence of people who know the Lord. Y que, como fue bien dicho por el apóstol Yasser, And as Apostle Yasser stated, vamos a ir creciendo en entendimiento y precisión. we will continue to grow in our understanding and our precision. Hay 3 palabras fundamentales que me gustaría plantear, There are 3 fundamental words I'd like to set as our foundation: como son posición, naturaleza y autoridad. position, our nature, and authority. Y el marco de referencia que tendremos bíblico en estos días And the contextual framework, the biblical framework from which we'll work on these days, será Colosenses capítulo 1, verso 9 al 11. will be Colossians chapter 1, verses 9 through 11. En todas mis ministraciones, esta será la palabra base, In all of my participations, this will be the foundation, sumado al propósito que nos convoca acerca del propósito eterno. as we come together around the purpose that draws us all together. Vamos a hablar sobre Colosenses capítulo 1, verso 9 al 11. We'll speak from Colossians chapter 1, verses 9 through 11. Palabras donde el apóstol Pablo habla específicamente acerca de la oración y su voluntad. This is where the Apostle Paul speaks specifically about prayer and the Lord's will. La Escritura dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. It says, "For this reason, since the day we heard about you, we've not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all wisdom and understanding that the Spirit gives, Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. being strengthened with all power according to His glorious might, so that you might have great endurance and patience." Queremos ser conscientes de esto. We want to be aware of this. Estamos viendo cosas más claras que antes. We are seeing things in a manner that is more clear than we did Esta previously. es una realidad en la iglesia actual. This is a reality in the church today. Hay como una separación There is, as it would be, a separation entre un mensaje novedoso y un mensaje más preciso. between a new message and a more precise message.
Hay una búsqueda por un lado en el corazón de los creyentes On one side, there is this search in the heart of the believer por algo novedoso, for something new, por algo nuevo. for something that has not been seen Pero en before. realidad lo que deberíamos estar buscando But what we should be seeking for es ver más claramente. is to see more clearly. Muchas de las experiencias que hemos tenido con el Señor Many of the experiences that we've had with the Lord serán aclaradas los próximos días, will be understood better in the following days. pero no podemos quedarnos en el marco de la experiencia, But we cannot limit ourselves to the framework of merely an sino experience. crecer en el entendimiento. We need to grow in our understanding. Una de las razones por la que la iglesia se ha ido debilitando al pasar del tiempo One of the reasons why the church has lost strength as time has passed ha sido por no entender inteligentemente lo que Dios ha producido en su vida. is because we have not understood intelligently that which the Lord has produced in our lives. El apóstol Pablo habla de dos palabras importantes, sabiduría e inteligencia. The Apostle Paul speaks with two very important words here, wisdom and intelligence. En mi próxima participación en este encuentro In my next session during our time together, trataré más profundamente sabiduría e inteligencia. we'll talk much deeper about understanding and Pero ahora lo intelligence. voy a simplificar en una frase. But right now I want to simplify it into a phrase. Sabiduría es la capacidad de intuir lo que el Señor ha puesto en mi espíritu. Wisdom has to do with our intuitive ability to discern what the Lord is depositing in our spirit. La sabiduría de intuir la voluntad de Dios en mi espíritu. The wisdom to discern the will of God in my spirit. Pero la inteligencia tiene que ver con la comprensión de lo que me fue puesto en el espíritu. And intelligence has to do with my understanding of that which was deposited in my spirit. En la nueva versión internacional, The New International Version, no aparece la palabra inteligencia, sino la palabra comprensión. the word that appears is not intelligence, but understanding. Y comprensión es una palabra importante, And understanding is a very important word porque nos da la idea de no solamente tener la voluntad de Dios, sino comprenderla. because it gives us the idea of not just having the will of God, but understanding it. Y de aquí en adelante comienza el disparador de esta sesión. And from here on out, we begin to accelerate into this session. Si la oración no está relacionada a la voluntad de Dios, If prayer is not linked to the will of the Father, entonces nuestra oración es ineficaz. then our prayer is ineffective. A América no le falta oración. America does not need more prayer. Tenemos marchas de oración, encuentros de oración, vigilias de We have oración. prayer walks, we have all-night prayer vigils, Y nuestras naciones siguen todavía en crisis and our nations are still in crisis. y no hemos visto grandes And resultados we have not seen great results. porque oramos y declaramos lo que queremos que Dios haga. Because we pray and we declare that which we want to see the Father do. Y hasta a veces queremos extorsionar a Dios con versículos bíblicos. Sometimes it would appear that we're extorting God with biblical verses. Para esto es importante el ámbito donde estamos siendo llevados por el Espíritu Santo. And it's important to understand where the Holy Spirit is taking us. Es verdad que toda la Biblia habla de la oración, It's true that the theme of prayer is mixed throughout all of Scripture. pero no es lo mismo orar desde el antiguo pacto que orar en el nuevo But pacto. it is not the same to pray from the Old Testament as it is to pray from the New Testament. Porque el orar desde el nuevo pacto Because when you pray from the New Covenant, incluye tres aspectos importantes, there are three incredibly important aspects. no únicos, Not unique, pero principales. but main. Orar desde mi posición en Cristo, From my position in Christ, orar desde la naturaleza del Espíritu to pray from the nature of the Spirit, y orar desde el ejercicio de la autoridad. and to pray while exercising authority. Y sobre estas tres palabras And upon these three concepts, comenzaremos a desarrollar este we mensaje. want to build this message. ¿Hasta aquí vamos bien? Are we well up to now? Para poder trabajar esta palabra necesitaremos mucho tiempo. In order to build this correctly, it's going to require time. Oración es, en mi entender, una de las necesidades más grandes que tenemos como cuerpo de Cristo. In my understanding, one of the greatest needs we have as the body of Porque la Christ. oración tiene mucho que ver con nuestro conocimiento del carácter de Dios. Because prayer has a lot to do with our understanding of the character of God. La oración no solamente son palabras que decimos, Prayer is not just words that we utter, tiempo que separamos time that we set apart, o lugares donde nos or apartamos. places to which we separate ourselves. Oración tiene que ver con la persona con la que nos estamos relacionando. Prayer has a lot
to do with the person that we're relating to. Al mirar este pasaje de Colosenses 1, As I look at this text in Colossians vamos chapter 1, viendo detenidamente we start slowly noticing la razón por la que Pablo oraba. the reasons for which the Apostle Paul prayed. Pero para esto déjeme volver a este principio. But please let me return to this principle. Toda la escritura habla de oración. All of Scripture has to do with prayer. Pero no es lo mismo la oración antes de la cruz que después de la cruz. But prayer before the cross is not the same as prayer after the cross. Las diferencias son muy grandes. The differences are massive. Antes de la cruz se iba a un lugar a orar. Before the cross, you went to a specific place to pray. Después de la cruz nosotros somos el lugar de oración. After the cross, we are the place of prayer. Antes de la cruz se oraba lo que se necesitaba. Before the cross, you prayed according to your need. Después de la cruz se ora lo que Dios necesita hacer. After the cross, you pray that which the Father needs to do. Por eso la oración está muy conectada a la voluntad de Dios. That is why prayer is so intrinsically linked to the will of the Father. Hay muchos versos bíblicos, pero vamos a pararnos solamente en Colosenses por cuestiones de tiempo. There are many Bible verses, but we're going to restrict ourselves to Colossians for time's sake. Es en estos momentos que uno quisiera ser cantante It's at these moments that I would love to be a singer. y cantar aquel bolero, And I would love to sing that old song. Reloj detén tu camino. And it's a song about praying that the clock would stop. Pero ni sé la canción ni sé cantar. But I don't know the song and I can't sing. Así que voy a seguir So predicando. I'm just going to continue preaching. Colosenses capítulo 1, verso 9, por favor. Colossians 1 verse 9 again, please. Ajustemos nuestros pensamientos a los pensamientos de Cristo Let's adjust our thoughts to the thoughts of Christ para ver la oración so that we can see prayer desde la mente de Cristo from the mind of y no Christ desde mi necesidad. and not from the position of my need. Si el evangelio es presentado antropocéntricamente, If the gospel is presented with man at the center, la figura central de la oración será la necesidad. the main object of our prayer will be our very need. Si el evangelio presenta al hombre como el centro del evangelio, If the gospel presents man at the center of the gospel, el eje de la oración será un espíritu de necesidad, everything that surrounds prayer is going to be a spirit of need. orando como huérfano. We'll pray as orphans. Pero si el evangelio es presentado cristocéntricamente, But if the gospel is presented in a Christ-centered way, entonces mi espíritu no es de alguien huérfano, then my spirit won't operate from a place of no es orphanhood, de alguien carente, from someone who has lack, no es de alguien necesitado. from someone in need. Mi espíritu está completo en él, My spirit is complete in him. porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Because the one who unites himself with Christ is one Oramos with desde un him. espíritu completo, We pray from a complete spirit. oramos desde un espíritu We perfecto, pray from a perfect spirit. oramos desde un espíritu que lo tiene todo. We pray from a spirit that has everything it needs. Entonces no oramos necesidades, So we don't pray about needs. oramos la voluntad de We Dios. pray the Father's will. Primera, Colosenses capítulo 1, verso 9. Colossians 1 verse 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, For this reason, since the day we heard about no you, cesamos de orar por vosotros we've not stopped praying for y de you. pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all wisdom and understanding. ¿Cuáles eran las oraciones después de la cruz? How is prayer after the cross? Esta es una buena pregunta que los hermanos que tienen la responsabilidad de orar deberíamos hacernos. It's a great question that those who are burdened with prayer must ask ¿Cómo se ourselves. ora después de la cruz? How do I pray after the cross? Desde una posición, From a position completo en Cristo. that says you're complete in Christ. Completo en Cristo. Complete in Christ. Estoy completo en I Cristo. am complete in Christ. ¿Por qué el apóstol Pablo pide que andemos en el Espíritu? Why does the Apostle Paul ask us to walk in the Spirit? Oremos en el Espíritu. That we pray in the Spirit? Porque en el Espíritu yo soy perfecto, completo y nada me falta. Because in the Spirit I am perfect, I am complete, and I lack nothing. En el Espíritu In the Spirit, tengo el testimonio de que en Cristo lo tengo todo. I have the witness that I have everything in Christ. Y la función del Espíritu Santo And the operation, the function of the Holy Spirit es guiarnos al conocimiento de lo que se nos ha concedido. is to guide us to the knowledge of that which has already been obtained for us. Hago un pequeño intervalo aquí. I want to interrupt briefly. Entender la operación del Espíritu Santo To understand the operation of the Holy Spirit es una tarea importante de quienes lideramos personas. is an important task for those of us who lead people.
No buscamos una sensación, buscamos un entendimiento. We're not looking for sensationalism, we're looking for understanding. No buscamos que la gente sienta fuego o frío, We don't want people to feel fire or to feel cold, que se caiga that they fall, o tenga movimientos extraños. or that they have strange movements. Buscamos la razón de la operación del Espíritu Santo. We look for the reason of the operation of the Holy Primera Spirit. de Corintios capítulo 2 dice, 1 Corinthians chapter 2 no says, hemos recibido el espíritu del mundo, we've not received the spirit of the world, sino el espíritu que proviene de but the Dios, spirit that comes from God, para que sepamos lo que ya se nos ha so that we concedido. would know what has been given to us. Oramos en el espíritu y por el espíritu We pray in the spirit and by the spirit para saber lo que ya nos ha sido. to know that which has been given to us. La oración antes de la cruz Prayer before the cross es una oración cargada de necesidad. is a prayer that is founded on need. La oración después de la cruz Prayer after the es cross totalmente diferente. is absolutely different. Es de una posición de alguien completo en It Cristo. comes from a position of someone who is complete in Christ. Pero esto es en el espíritu. But this is in the spirit. Hablemos por un momento de nuestra posición en Cristo. Let us speak for a moment of our position in Christ. ¿Por qué hablamos de la oración del nuevo pacto desde una posición? Why do we speak about prayer in the new covenant in regards to a position? Porque nuestra posición es en Cristo. Because our position is in Christ. Y oramos que mientras estamos hablando sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. And we pray that as we speak, your understanding would be illuminated. Porque nuestra responsabilidad no es enseñar formas de orar, Because our responsibility is not to show you a manner in which to pray, a sino form, desde la posición en la que oramos. but rather a position from which we Y pray. no hablo de la posición física, And I'm not referring to a specific physical hablo position, de la posición espiritual. but a spiritual one. Desde la posición en la que oramos. From the position in which we pray. Para esto, vayamos un poquito antes. For this, let's move forward a little bit. Nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. We were crucified together with Christ. Cuando Él estaba siendo crucificado, nosotros estábamos con Él. When he was being crucified, we were with him. Fuimos sepultados con Cristo. We were buried with Christ. Cuando Él estaba siendo sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. When he was being buried, we were buried with him. Y por causa de esto fuimos resucitados con Cristo. And because of that, we've been resurrected with Christ. Por lo tanto, nosotros fuimos resucitados con Él. Therefore, we were resurrected with him. Y Cristo se sentó a la diestra del Padre. Christ sat at the Father's right hand, Y nosotros estamos sentados juntamente con Él. and we are seated together with him. Eso es nuestra posición en Cristo. This is our position in Christ. No oramos desde otro lugar que no sea en Cristo. We cannot pray from another position that is not in Lo que Él Christ. vivió, What he lo lived, que Él pasó, what he went through, lo que Él alcanzó what he obtained, y a donde a Él se lo puso, and where he has been es placed donde estamos nosotros is también. where we are as well. Oramos desde un lugar de victoria, no de We necesidad. pray from a position of victory, not a position of need. Oramos desde un lugar de victoria y no desde We necesidad. pray from a position of victory and not a Porque position of oramos need. desde una posición. Because we pray from a position. Al orar desde una posición, As we pray from a position, las lágrimas tienen otra función. tears have a different function. Desde la necesidad, las lágrimas tienen un propósito de extorsión. From a position, when we pray from a position of need, our tears serve to be used for a function of extortion. Las lágrimas tienen el poder de ser un instrumento de extorsión si no son canalizadas por el Espíritu. Tears have an ability to be a tool for extortion if they're not used by the Holy Es Spirit. verdad que llorar en la oración puede producir una descarga emocional, It's true that when we cry in prayer, it may produce an emotional pero discharge, Dios no se moverá por mis lágrimas, but God will not be moved by my tears. sino por haber abrazado la posición en su Hijo. But because I've embraced my position in the Son. Él no quiere verme llorando, He doesn't want to see me cry. Él quiere verme posicionado como hijo. He wants to see me positioned as a son. Él quiere verme posicionado como hijo. He wants to see me positioned as a son. Alguien que se posicionó como hijo. Someone who is positioned as a son. No estoy orando desde mi necesidad. I'm not praying from my need. Estoy orando en el espíritu de su hijo. I'm praying in the spirit of his son.
Estamos entrando en asuntos de estados cada vez mayores. We're coming into major things. At every moment it seems to increase. Y necesitamos entender nuestra posición. And we need to understand our position. Donde Cristo está, estamos nosotros también. Where Christ is, so are we. Lo que Él alcanzó, lo hemos alcanzado por causa de Él. What He's obtained, we've obtained because of Him. Antes de ser excelente en pedir, Before we become excellent in asking, necesito ser más entendido en mi posición. I need to understand my position. Porque entonces voy a sacar del camino muchos obstáculos carnales Because that will allow me to remove many carnal que obstacles se vuelven como instrumentos de extorsión. that become instruments or are used as instruments for extortion. Las lágrimas, Tears, el ayuno, fasting, las vigilias, all-night vigils. instrumentos preciosos Wonderful tools que no usados desde una posición espiritual that when not used from a spiritual position pretenden ser una extorsión a Dios. pretend to extort things from the Si Father. hago un ayuno, quebraré su If I voluntad. fast, I can break the will. Si lloro, voy a conseguir lo que quiero. If I cry, I can get what I want. Se vienen los días Days are de una coming iglesia extremadamente práctica y efectiva, of a practical and very que effective caminando church en la posición that walk in its position. sabrá cómo orar It will know how to pray, y sin grandes exposiciones o exhibiciones and emocionales without great exhibition or emotional manifestation hará una gran manifestación del reino sobre la tierra. will bring forth the great manifestation of the kingdom upon the earth. ¿Puedes poner tu mano aquí en el centro de tu pecho? Could you put your hand on your heart, please? Necesito aprender a moverme en mi posición. I need to learn to move out of my position. Mi padre quiere verme posicionado en Cristo, My Father wants to see me orando positioned desde in esa Christ, posición, praying from that desde position, un lugar de victoria, from a place of victory, desde un lugar de una obra consumada. from a place of a completed work. Desde ese lugar, From that mi position, posición my position en Cristo Jesús in Jesus Christ, cambia la forma en la que oramos. it changes the way in which I pray. ¿Qué papá le gustaría que su hijo le pida cosas llorando? What father wants their son to always request something while crying? Hijo, no necesitas llorar. You have to cry, son. Solo tienes que saber si es mi voluntad. You just need to know if it's my will. Y mi voluntad es buena, agradable y perfecta And my para ti. will is good and perfect for you. Si mi hijo tiene un año, If my son is a year estamos old sentados a la mesa and we're sitting at the y él table me pide el cuchillo, and he asks me for the knife, yo no se lo daría. I will not give it to him. No es mi voluntad dárselo, It's not my will that he have it, porque si se lo doy, because if I give it to him, eso le va a hacer daño. it could harm him. Ahora él comienza a llorar Now he begins to y cry comienza a extorsionarme. and begins to attempt to extort me. Papá, si no me lo das, no como. Father, if you don't give it to me, I won't eat. No hay problema, No problem. no comas. Don't eat. Hemos pensado que con el ayuno podemos extorsionar a Dios. We've thought that with our fasting we can extort the Lord. Es maravilloso separar tiempos para estar escuchándolo y contemplándolo, investigando en las It is escrituras, wonderful to take time apart to contemplate Him and study the Word and spend pero time no in para His presence, extorsionar a Dios, but not to extort Him, sino para conocer mi posición. but to know my position. Esto es mucho más amplio, This is much deeper, pero creo que esta primera parte sobre posición es suficiente, but I think this first element on position is porque enough, ahora tenemos que entrar a la segunda parte, because we've got to enter into the second que es element, la naturaleza which is the nature desde donde oramos. from where we pray. No solo debo orar desde mi posición, Not just from my position, sino debo orar desde el Espíritu. but I need to pray from the Spirit. Y para esto tengo que volverme más perfecto en lo que es el Espíritu. And for this, I need to become more perfect and more precise in what the Spirit is. Necesitamos mucho tiempo It requires time juntos en oración, together in prayer, como en esta mañana y estos as días, we've taken apart this morning and these para next days, entender ese lugar tan maravilloso llamado Espíritu. to fully understand that wonderful place called El the que se Spirit. une al Señor, un espíritu es con He Él. who joins with the Lord is one spirit with Him. Y Hebreos dice que nosotros tenemos un espíritu que ha sido perfeccionado en esa unión. And Hebrews says that we have a spirit that has been perfected in that union. En nuestro espíritu mora el Señor, In our spirit, the Lord dwells. y en ese lugar And in that y place, desde ese lugar and from that es place, que oramos, is that we pray. desde un lugar de perfección. From a place of perfection. Y de lo que tenemos en nuestro espíritu And what we have in our spirit debe avanzar hacia nuestra alma. should advance toward our soul. Por eso Pablo en Tesalonicenses dice That's why in Thessalonians, Paul says que seremos
perfeccionados, that we will be perfected, llevados a un estado de irreprensibilidad come to a point of being irrepressible. del espíritu, el alma y el cuerpo. Our spirit, our soul, and our body. Es un orden maravilloso. It's a wonderful order. Necesitamos volvernos personas más perfectas y entendidas en lo que pertenece a la naturaleza del espíritu. We need to become more perfect and more understanding of what it means to be perfected in ¿No spirit. creen ustedes que si todo nuestro andar debiera ser en el espíritu, Don't you believe that everything we do should come from the spirit? deberíamos ser más exactos y precisos en esa naturaleza? And if it is, we need to become more perfect and understanding of Hemos that nature. confundido naturalezas con dones. We've confused our nature with our gifts. No siempre hablar en lenguas es andar en el espíritu. Speaking in tongues is not always walking in the spirit. Y no anhelo generar controversias. And I don't seek to cause controversy. Y luego podemos charlarlo personalmente si usted lo quiere. And we could speak about it personally if you so desire. Pero es más, But it's more. hay personas que no hablan en lenguas There are people who do not speak in y tongues andan en el espíritu. and walk in the spirit. Y hay personas que hablan en lenguas And there are people who speak in y tongues viven en la carne. and live in the flesh. Por favor, entiéndame, no estoy desprestigiando ni desvalorizando el don de hablar en otras Please lenguas. understand, I'm not devaluing or deprestiging the ability to speak in tongues. Porque amamos y honramos todo lo que pertenece al Espíritu Santo. Because we love and honor everything that comes from the spirit. Pero andar en el Espíritu es mucho más profundo que eso. But to walk in the spirit is far deeper than just speaking in tongues. Andar en el Espíritu, To walk in the spirit. orar en el Espíritu. To pray in the spirit. ¿Por qué? Why? Porque es el lugar Because it's the place receptivo a la voz de Dios. that is receptive to the voice of God. En mi espíritu In my me es spirit, muy fácil it's very easy comprobar la voluntad de Dios. to test His will. Si alguien perdió la voz de If Dios, someone lost God's voice, lo que dejó de hacer es andar en el espíritu. what he ceased to do is to walk in the spirit. Estamos en presencia de una generación We stand before a generation que necesita depender de profetas that needs to depend on prophets porque dejó de andar en el espíritu. because it stopped walking in the spirit. No sé qué hacer. I don't know what to ¿Dónde hay do. un profeta? Where's there a prophet? Porque cuando el rey de Asiria o el rey de Israel no sabía qué hacer, iba a los profetas. Because when the king of Syria or the king of Israel didn't know what to do, he looked for a prophet. Sí, pero eso era antes de la cruz. Yes, but that was before the Después cross. de la cruz, After the cross, todos oímos la voz de all of Dios. us can hear the voice of Todos God. oímos la voz de All of Dios. us can hear the voice of Si es que God. andamos en el espíritu, If we walk in the spirit, los profetas en el nuevo the pacto prophets in the new covenant confirman, confirm, reafirman reaffirm, y fortalecen and strengthen lo que Dios ya ha hablado contigo. what God has already spoken to you. No dependemos de We profetas, don't depend on a prophet. los necesitamos, We need them, son valiosos, They're valuable, pero la voz de Dios but the voice no of está God condicionada a los is not profetas. conditioned just to the prophets. Eso era en el antiguo That pacto. was the Old Testament. Hoy Today, todos nosotros all of us podemos oír la voz de can Dios hear the voice of en God el espíritu. in the spirit. Si alguien no sabe qué hacer con su vida, If someone doesn't know what to do in their no life, busque para afuera, don't look out. vuélvase a su espíritu. Look to your spirit. Vuélvase a su espíritu. Look to your spirit. Recuerda lo que Dios habló contigo cuando andabas en el espíritu. Remember what God spoke to you when you walked in the spirit. Nuestras oraciones son en el espíritu. Our prayers come from the spirit. Porque nuestro espíritu discierne la voluntad de Dios. Because our spirit discerns His will. Nuestro espíritu conoce la voluntad de Our Dios. spirit knows His voice. Nuestro espíritu recibe claramente la señal de la voz de Our Dios. spirit receives the signals of His La voice. voluntad de Dios la hace en mi espíritu. The will of God is in my spirit. Ágabo toma como profeta el cinto del apóstol Pablo Agabus took Paul's belt y le entrega esta palabra. and he gives him this word. Así harán al hombre dueño de este cinto. This is what they'll do to the owner of this belt. Pablo, te esperan prisiones, Paul, prisons await, persecuciones, persecution, cárceles. jails. No subas. Don't go. Y Pablo le responde, And Paul responds ligado en espíritu, in the spirit, ligado en espíritu. bound in spirit. El espíritu me da testimonio en todas partes. The spirit has given Que testimony me in every espera place esto. that this is what awaits me. Así que tengo que subir. So I have to go. Y subió.
And he went. Esto ha sido materia de discusión en las escuelas teológicas. This has been a matter of discussion in theological schools. ¿Pablo tenía que haber subido o no tenía que haber Should subido? Paul have gone up or not? Es simple. It's simple. La escritura se explica con la escritura. Scripture interprets Scripture. Los 3 llamados de Pablo The 3 callings of Paul están en el día de su conversión. are made on the day of his salvation. Dios se lo habla God speaks to him, y luego lo habla Ananías. and then Ananias repeats En it. Hechos 9 está: In Acts chapter 9, you'll find it. irás You will go a los israelitas, to the Israelites, a los gentiles to the Gentiles, y a los and reyes. to the kings. Él debía subir a Jerusalén He had to go to Jerusalem porque era parte de su llamado. because it was part of his assignment. En el día de su ordenación a esta vida gloriosa, The day he was ordained into this wonderful life, le había sido confirmada la asignación a Israel. his assignment to Israel was confirmed. Tenía que subir. He had to Y eso go. resuelve toda discusión. And that ends all discussion. Lo que pasa es que hay un problema en este pasaje What happens is there's a problem in this cuando text. Ágabo profetiza. When Agabus prophesies, ¿Acaso un profeta se puede equivocar? can a prophet make a mistake? Para nuestra mente In our mind, es imposible que un profeta se equivoque. it is impossible for a prophet Y to ahí make a entramos mistake. a otro punto. And this leads La us to another point. infalibilidad de un profeta. Prophetic infallibility. En la mentalidad de Pablo In Paul's mind, no se debe menospreciar las profecías, you should not despise prophecy, pero se debe juzgar las profecías. but you need to judge them. Y juzgar las profecías no es juzgar al profeta. And when you judge the prophecy, you're not judging the prophet. Un profeta se puede equivocar. A prophet can make a Se mistake. puede equivocar. He can make a Pero no mistake. estoy juzgando tu calidad de profeta. I'm not judging your quality as a prophet. Simplemente estoy juzgando la profecía. I'm simply judging the prophecy. Pablo le dice algo tremendo. Paul says something impressive to Agabus. Tú dices que no subas, You say I shouldn't go up, pero yo voy a subir. but I'm going to go En up. ese día, On that day, lo apostólico the apostolic establece la dirección establishes direction por entendimiento del Espíritu. by understanding of the Spirit. Y síganme en la comprensión de este And pasaje. please follow as we understand this. Ágabo tuvo el testimonio correcto Agabus, did he have the right testimony de que le esperaban prisiones. that there were prisons? Sí, Yes, he did. el testimonio fue correcto. The testimony in the Spirit was Porque correct. Pablo también dice, Because Paul el also said, Espíritu me da testimonio de lo mismo. the Spirit says the same to En me. términos de testimonio, In terms of testimony, el profeta y Pablo tenían los dos el mismo the testimonio. prophet and Paul had the same witness. El problema no estuvo en el testimonio, The problem wasn't in the witness. estuvo en la interpretación. It was in the interpretation. El testimonio era correcto, pero la interpretación era inadecuada. The testimony was correct, but the interpretation was Y inadequate. esto lo trataremos en mi próxima sesión, And again, we'll deal with this in my next entre session, la sabiduría y la inteligencia. between wisdom and intelligence. ¿Por qué las dos cosas son importantes? Why are both important? Porque la sabiduría me permite Because wisdom allows me descubrir el testimonio, to discover the testimony, the pero la witness. inteligencia But me intelligence permite comprender ese testimonio. allows me to understand that witness. Ágabo se equivoca en la interpretación. Agabus makes a mistake in the No en el interpretation, testimonio. not in the witness of. Confirmó lo que tenía Pablo en su espíritu. And he affirmed what was in Paul's spirit. ¿Se entiende lo que estamos Do you hablando? understand what we're saying? ¿No lo perdimos? We didn't lose you, did we? Así que el testimonio de Ágabo era correcto, pero la interpretación equivocada. The testimony, the witness was correct, but the interpretation was incorrect. Es allí donde la inteligencia entra en acción. And this is where intelligence comes to action. No solo para tener el entendimiento correcto, no Not solo just para so that we tener el have the testimonio correct correcto, understanding, sino la aplicación adecuada but that we would have the correct a application lo que el Señor nos está to hablando. what God is showing us. Hay personas que como Moisés There are people like Moses. tienen el llamado correcto, pero el tiempo inadecuado. We've got the right calling, but the wrong time. Eso es falta de inteligencia. That's lack of intelligence. Sabiduría e inteligencia espiritual. Wisdom and La spiritual understanding. comprensión que da la inteligencia. The understanding that intelligence gives. ¿Estamos bien hasta aquí? Are we following? ¿Cuántos están listos para darle un buen abrazo al que está al lado suyo? How many are ready to just embrace the person next to you Y dile, te felicito por estar aquí. and say, I'm so happy you're here with us. Honro tu vida por separar I este honor your tiempo life for setting this time de apart, que nos reuniéramos en su that we nombre. could gather in His name. Ahora, levante su mano por favor conmigo si puede Now hacerlo. raise your hand with me if you can, please. La oración no es un asunto de forma, sino de naturaleza. Prayer has nothing to do with form, it's about nature.
Parecería que si doblo mi rodilla, Dios me escucha más. It would appear that if I bend my knee, the Lord listens more. Que si hago ayuno, Dios me escucha más. If I fast, He hears me better. Y la razón es And the reason is porque las formas han tomado el lugar de la naturaleza. because form has substituted nature. Puedes estar en el ómnibus, You could be on the bus, en el avión, on the en plane, el trabajo, at work, en la escuela, in school, en tu casa, at your house, bañándote, bathing, comiendo eating, y escuchar la voz de Dios. and hear the voice of God. Y sin armar nada místico alrededor. And without a mystical accompaniment, Oh, empecé a temblar. oh, and you start shaking, Y estaba de rodillas and you're on your knees, y llorando and you're crying. en el día 43 de ayuno. on the 43rd day of your Y fast, Dios me habló. God spoke to Y me. entonces todo el mundo dice, And then everyone tengo says, que doblar mis rodillas, whoa, I gotta bend my tendré que knee, llorar, I've gotta cry, 43 días de ayuno 43 days of para que fasting, Dios me hable. so that God could speak to Es me. mucho más fácil. It's easier. Él mora en tu espíritu. He dwells in your Él spirit. está en ti. He is in Tu you. espíritu es receptor de su voz. You are the receptor of His voice. Es mucho más simple. It's more simple than Y that. vas a comprobar que caminas en la voluntad de And you will Dios prove that you walk in His will sin la histeria de tener que buscarla. without the hysterics of having to seek Him. Hay muchos creyentes histéricos, There's too many Christians who are hysterical, neuróticos, neurotic. temblando. They shake. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Am I doing His Quiero will? hacer la voluntad de Dios. I want to know His will. ¿Cómo hago para hacer la voluntad de Dios? How do I know it's God's will? Nada. Nothing. What? ¿Qué? Nada. Nada. Nothing. No es lo que yo tengo que hacer, It's not what I have to do, sino lo que tengo que ser. what I have to be. ¿Qué hago para hacer la voluntad de Dios? What do I do to do God's will? Pregunta equivocada. Wrong question. Deseo correcto, The true desire, pero pregunta equivocada. but the wrong question. No es algo que tengo que hacer, I don't know what I have to do. es algo que tengo que ser. It's what I have to be. Ser espiritual I have to be spiritual para discernir su voz so that I can discern His y voice caminar bajo esa dirección. and walk in that direction. Los santos The saints, necesitamos ser ejercitados we need to exercise ourselves en aprender a vivir en la vida del Espíritu, in learning how to live the life of the en Spirit, entender la vida del in Espíritu, understanding the life of the Spirit, porque es ahí donde todo es más práctico. because it's more practical then. Estábamos en una conferencia en Inglaterra, We were in a conference in England, se reúnen 200 ministros de todo el mundo and we have 200 ministers from around the para world pasar un tiempo juntos de adoración, de oración y escuchar su over voz. time together of worship, of just being together and hearing His voice. Y el Señor nos permitió aportar una palabra en ese encuentro And the Lord allowed us to bring a word at that meeting que fue reconocida en aquel momento como la voz del Señor en ese encuentro. that was recognized at that moment as the voice of the Lord at that meeting. Y fue tan maravilloso todo lo que pasó, And what happened was pero marvelous. cuando me iba hacia el But aeropuerto when I left to the airport de Heathrow, of Heathrow, oraba y le decía, Señor, I prayed and said, Lord, tan lindo escuchar tu voz en ambientes así it's so beautiful to hear your voice y in poder places like compartir that, con los and to santos. share with the saints. Pero cómo anhelo oír tu voz fuera de esos ambientes, But how I desire to hear your voice outside of those todo el places. tiempo, Every moment, en todo lugar, in every place, en todo momento. at every time. Llego al aeropuerto And I arrived to the airport. y tenía mucha hambre. I was very hungry. Como usted se dará cuenta, no solo vivo por el Espíritu. As you might see, I don't just live in the Spirit. Y algunos no entendieron, pero Sí. después lo explicamos. Tenía mucha hambre. I was hungry. Yo no leo en inglés, no hablo inglés, I don't read English. I don't speak pero English. cuando se trata de comer me hago entender. But when it's about food, I can make myself understood. No me muero de hambre en ninguna I parte will del not mundo. starve to death anywhere in this world. Pero estaba mirando la pantalla de dónde debía tomar mi vuelo But I was looking at the screen of where my flight was, y no entendía nada. and I didn't understand the Y thing. digo, Señor, tiene que haber alguien que hable español Lord, aquí. somebody's got to speak Spanish here. Y empiezo a hablar fuerte. And I'm starting to speak loudly. Y una dama colombiana And a Colombian lady me dice, ¿lo puedo ayudar en algo? looks at me and says, "Can I help Sí, you?" sí, no sé cuál es mi vuelo. Yeah, I don't know where my flight is on Le the board. muestro mi ticket I show her my ticket, y ella me dice, yo tomo el mismo. and she says, "I'm on the same Así flight, que podemos ir a tomarlo so we can juntos. go take it together."
Le digo, bueno, excelente. I said, fantastic. Me voy a comprar algo para comer y vuelvo. I'm gonna grab something to Y la eat. señora and I'll dice, be no right back. necesitas comprar, She says, wait, you don't have to buy it. porque en el vuelo te van a dar una buena comida. Because on the flight, they'll give us food. Ah, excelente. Oh, fantastic. Pero el hambre decía otra cosa. But hunger said something else. Entonces la señora va a ver unos perfumes So the lady was looking at some perfumes, y yo me voy a comprar comida. and I went to buy some food. Y compro una ensalada de fruta bien And I grande, purchased a big fruit salad, un jugo bien a grande big juice, y un sándwich bien and a grande, big sandwich. porque tenía mucha Because I hambre. was really hungry. Pero me dio pena la señora. But then I was worried La for señora me for dijo, the no lady. compres. She said, don't Y purchase. yo estaba comprando. And I was purchasing. Me sentía como Adán. I felt like Adam. Busqué una roca para I esconderme, found a rock to hide under. para que la mujer no me vea. So the lady Me wouldn't dio see me. pena por ella. I was sorry for Y her. me fui And I left a un lugar bien distante to donde estaba ella. a place that was far from where she was. Y había una señora monja And there was a nun, y había un joven. and there was a young Y en el person, medio un asiento vacío. and there was a seat right Y between digo, them. este es el lugar. And I said, this is my Me place. siento ahí, And I sat there, saco mi bendito sándwich took my sandwich, y siento que dos ojos se clavan en mi sándwich. and I feel that there are two eyes just looking at my sandwich. Y era un muchacho precioso And it was this young man que mira mi sándwich con cariño who looks at my sandwich with great affection. y hago la pregunta lógica. And I asked the logical question, ¿Quieres un pedazo? would you like some? Y él me dice, sí. And he says, yes. Yo pensé que me iba a decir por vergüenza que no, I thought out of shame he would say, no, no. pero me dijo sí. But he said, yes. Así que parto el sándwich y le doy la So mitad. I break the sandwich and give him half. Y él comienza a comerlo. And he begins to Para eat. cuando yo voy a comer mi parte, And by the time I'm él going ya to se había start my terminado la half, parte de él. he's done with his half. Y digo, este muchacho no tiene una lombriz solitaria, tiene una I jauría. said, boy, this kid doesn't have a problem. He's got a major problem. Me dio pena y le doy también la otra parte del sándwich. I felt sorry, so I gave him the other half of the sandwich. Y charlando, él me dice, ¿usted a qué se dedica? And as we speak, he says, hey, what do you do for a living? Y le digo, no, primero contame vos qué te And I dedicas. said, no, please, tell me, what Y do you entonces él me do? dice, yo soy maestro He says, I'm a teacher, y voy a India and I'm traveling to a India enseñar a los to niños. teach children. Ah, qué Oh, lindo. what a beautiful thing. Y voy a agarrar la ensalada de fruta. And I bring up my fruit Y salad. él ya se había comido todo el And sándwich. he already ate my sandwich. Padre de la gloria. Good father. Tenía el gran dragón incorporado. It was a great dragon. Y digo, claro, no, le voy a dar el jugo porque debe estar atorado. And I thought, hey, I'm just going to give him the juice because he might be choking on the Y de sandwich. bronca le di la ensalada de fruta también. And I gave him the fruit salad as well. Y mientras está terminando el jugo, And while he's finishing the me vuelve juice, a preguntar, I asked him, ¿y usted qué hace? what do you do? Digo, mira, yo soy pastor And I said, I'm a pastor. y estoy aquí sirviendo al Señor. And I'm here serving the Y él Lord. dice, gloria a Dios. And he says, praise the Lord. Y me dice, ¿puedo contarle la verdad? And he says, can I tell you the truth? No le mentí que soy maestro y que voy a enseñar a I India. didn't lie to you. I am a teacher going to India. Dice, yo soy misionero But I'm actually a y missionary. voy a predicar a India And I'm going to preach por in medio India de enseñar a los niños. through teaching of the children. Y le digo, ¿y qué iglesia te envía? And I said, what church sends No, you? dice, nuestra iglesia no cree en las He misiones. says, our church doesn't believe in Un missions. departamento misionero me envió. A missionary ministry is sending me. Y le digo, ¿y con qué recursos venís? And I said, what are your funds? Con los últimos que yo tenía. He says, I spent all of them. I have Dice, none. y le quiero contar algo. I want to tell you something. Yo estaba orando hace unos minutos I prayed a few minutes porque ago tenía mucha hambre. because I was very hungry. Pero lo que me salía el sándwich, But as the sandwich came, yo podía comer un mes en India. I could eat a month in Y India. entonces le dije, Señor, And I said, Lord, mándame un ángel send me an angel para que yo pueda comer. so that I could eat. ¿Y sabe lo que me dio placer? And you know what brought great pleasure to me? Que no tuvo que venir una voz de estruendo That there wasn't this thunderous voice diciéndome, compra sándwiches. saying, Gustavo, buy a sandwich. Que no tuvo que decirme, hijo del Dios Altísimo, And he didn't say, Son of the God Most High, profeta de Jehová, Prophet of the Lord, siéntate ahí sit here y dale a mi and hijo. give my son. Dios es mucho menos complicado. He's much less complicated. Dios es extremadamente sencillo. God is extremely Su simple. voz te dirige sin darte His cuenta. voice guides you, you're not even Y aware of it. comprobarás que Él te ha guiado. And you'll be able to see it.
Si andas en el Espíritu, If you're walking in the Spirit, vivirás cosas you'll extraordinarias. say extraordinary things Sin nada de misticismo. with no mysticism. El misticismo ha nacido como fruto de haber perdido la espiritualidad. Mysticism was born as a fruit of us having lost our spirituality. Gracias. El misticismo ha nacido Mysticism was born para justificar la ausencia del Espíritu. to justify the absence of the Spirit. Lo perdimos y no nos dimos cuenta. We lost him and we never Y realized. tenemos que inventar algo porque lo hemos perdido. And we had to invent something because we lost La him. gente que escucha la voz de Dios People who hear the voice of God es extraordinariamente sencilla. are extraordinarily simple. Gracias por su amén tan Thank entusiasmado. you for your enthusiastic amen. Sé que escribir y responder no es fácil. And I know that writing and responding isn't Esa es easy. una habilidad solo dada a las It's mujeres. an ability that only women have. Las mujeres te preparan el café, Women el make té, la coffee, comida, tea, food. lavan, planchan Wash dishes, they y iron. encima dicen amén. And then they say amen at the same time. Así que seamos más sencillos pero espirituales. We need to be more simple and La spiritual. voz de Dios está todo el tiempo en The nosotros. voice of God is Su constantly voz, speaking. His voice. su voz, His voice. su voz, His voice. en una naturaleza. In a nature. Y por último, And finally, no porque fuera lo último, not because it's the no last estamos thing. aquí concluyendo nada, We're not concluding. solo estamos aprendiendo. We're just learning. Hay mucho que descubrir There's much to y hay discover. mucho que aprender. And there's much to learn. La tercera palabra, autoridad. The third word, authority. Autoridad como el ejercicio de ser un receptor en el espíritu. Authority as an exercise to being someone who receives things in the Spirit. La autoridad que es el fruto de responder y corresponder a su voz. Authority is the fruit of responding and corresponding to His voice. A veces pienso que porque soy apóstol algunas cosas van a funcionar. Sometimes I think that because I'm an apostle, some things will work. Algunas cosas, a veces pienso que porque soy pastor algunas cosas van a funcionar por sí Sometimes I solas. think that because I'm a pastor, some things will work. Bueno, él ya me dio autoridad He gave me authority, y puedo hacer lo que quiero. and I can do what I please. Sin embargo, mi autoridad However, authority radica en mi obediencia. is based on my obedience. Si en el espíritu soy receptor de su voz, If in the Spirit I'm a receptor of His voice, entonces todo lo que nace de su voz then that which is born of y His voice pasa por mi espíritu and comes through my spirit conlleva en sí mismo autoridad. brings with it authority inherently. La autoridad de responder y corresponder a su voz. Authority to respond and correspond to His voice. ¿Por qué es importante conectar autoridad con oración? Why is it important to connect authority with prayer? Porque la autoridad de los santos está en su obediencia. Because authority for the saints is based on our obedience. De lo que Él te habla y no de lo que tú y yo hacemos. It's about what He speaks to us and not what you and I do. No puedo pararme I cannot stand en nombre de una asignación ministerial in the name of a ministerial y pensar assignment que eso me dará autoridad. and think that that conveys Porque mi authority. autoridad Because my authority está en la obediencia. is based on obedience. Si porque creo que tengo autoridad If because I believe I have puedo authority, hacerlo todo, I can do everything, cometo un grave error. I make a grave error. Mi autoridad funcional de asignación My functional authority for my assignment tiene los límites de la obediencia. have the limits of authority. Pablo fue levantado apóstol por el Señor, Paul was raised an apostle by the Lord, pero el Señor le prohibió entrar a Bitinia y a Asia. but the Lord prohibited him from entering Bithynia and Asia. Si él hubiera entrado, If he had entered, no hubiera funcionado en autoridad. he would not have been operating in ¿Era authority. apóstol? The apostle, Sí, era apóstol. he was an apostle. Pero donde no hay obediencia, no hay autoridad. But where there's no obedience, there's no authority. Debo cerrar ahora, I should close, pero quisiera dejar este pensamiento. but I want to leave you with this thought. Tenemos muchos elementos bíblicos We've got many biblical elements que necesitamos discernirlo y procesarlo por el Espíritu that we need to discern and process in the Spirit para usarlo so that desde el we, Espíritu. so that we could use them in the Spirit. Déjeme plantearle este cuadro. Allow me to pose it to you in this manner. Un tornado va a atacar una nación. A tornado is about to hit a nation. Se anuncia desastre. Disaster is announced. Salgan de la ciudad. Leave the city.
Pero los creyentes But the believers comenzamos a orar, begin to pray, comenzamos a gritar, begin to yell, comenzamos a tirar vino, agua, aceite, begin to pour water, oil, comenzamos a ayunar begin to fast. y hacemos muchas cosas. We do many things. El tornado vino igual, Tornado came just the same. centenares de personas mueren, Hundreds die. miles de personas pierden sus bienes, Thousands lose their blessings. simplemente Because porque pensamos we thought que porque alguna vez Dios lo hizo en la Biblia, that because it was done in the Bible, lo volverá a hacer otra vez. it'll happen again. Y entonces incurrimos en el pecado And de so la presunción. we commit the sin of presumption. Pensamos que Dios lo hará otra We vez. think that God will do it again. Y nos olvidamos cómo fue la otra vez. And we forget how it was last time. La otra vez Last time, se consultó a Dios. we asked God. La otra vez le preguntamos al Señor. Last time we asked the Lord. ¿Saben cuál fue el secreto de las victorias de David? You know what the secrets were to David's victories? Que para cada batalla él consultaba al Señor. That for every battle he sought the Lord. El pecado de la presunción The sin of presumption es que si decreté antes y funcionó, is that if someone says it worked, ahora voy a decretar otra vez porque tiene que funcionar. I'm going to decree it again because it has to work again. El decreto es un medio, To decree is a tool. no es el fin. It is not an end. It is a means to an end. Todo funciona Everything functions según de dónde sale. according to its origin. Las herramientas son solo poderosas Tools are only as powerful si son usadas conforme a como el diseñador las creó. as when they're used as they were designed to be used. No puedo usar un destornillador como martillo. I cannot use a screwdriver as a hammer. No puedo usar un instrumento de medición como una masa. I cannot use a measuring tool as a hammer. Debo respetar el diseño del diseñador. I need to respect the designer's intention. Señor, frente a esto, Lord, before this, ¿qué quieres que hagamos? what do you want us to do? Y el Señor puede decirnos, And the Lord will tell us, haz do o no haz. or don't do it. Haz Do it o no or hagas. don't do it. Cuando hablamos de intercesores, When we speak of intercessors, necesitamos ser más expertos en oír que en hablar. we need to be more expert in hearing than in speaking. Crear ámbitos para oír. To create spheres where we listen. Apóstol, nos dieron 10 minutos más. Apostle, 10 minutes? Love you much. Te quiero. Necesitamos ser expertos en oír. We need to be experts in how we listen. Nuestras reuniones de oración en Latinoamérica tienen que cambiar en muchos Our aspectos. prayer meetings in Latin America have to change in many Nuestras regards. reuniones de oración tienen que dejar de ser neuróticas, They have to be these neurotic meetings, histéricas, Hysterical. críticas, high energy, para pasar a ser más simples. to be more simple. Ámbitos donde todos nos reunimos a disfrutar al Señor. Spheres where we gather to enjoy Him. Disfrutarlo To enjoy Him. me vuelve más sensible para oírlo. That allows me now to be more sensitive to hear Him. En un ámbito de disfrutar, In a place where I can me enjoy es Him, más fácil ser engendrado por su it's voz. easier to be birthed in His voice. Ámbito de disfrutes. Spheres of joy. Nos reunimos a tratar asuntos muy We delicados, gather to discuss delicate and complicated profundos, things, deep things, conflictivos, confliction, situaciones de naciones, national situations, situaciones de provincias, provincial situations, persecuciones. persecutions. Sí, pero nada cambia nuestra posición. Yes, but nothing changes our position. La presión externa no cambia nuestra posición. Outside pressure cannot change our Puedo position. estar rodeado, We are surrounded, pero una cosa buscaré. but one thing I will Y esto see. es lo que pudo leer David en relación al nuevo And this is pacto. what David could see about the new Aunque un covenant. ejército acampe contra mí, Even if an army marches no against me, temerá mi corazón. my heart will not Aunque fear. contra mí se levante en guerra, If wars arise yo against estaré me, I confiado. will trust. ¿Y qué haces, David? And what do you do, David? Es una pregunta bien argentina. That's a really good Argentinian question. ¿Qué haces, David? What do you do, David? Y voy a contemplar. And I'm going to contemplate. David, un ejército acampa contra ti David, there's an army against y you. tú vas a And you're going contemplar. to contemplate?
El hombre que vence a Napoleón The man who defeated Napoleon se llama Wellington. is called Wellington, Ustedes conocen la historia. and I'm sure you're familiar with the story. El día en que vence a Napoleón, The day he beat Napoleon, lo que les voy a contar está en el libro de Rick Joyner, and this is in Rick Joyner's book, Liderazgo y Creatividad, se los recomiendo. Creative Leadership. I highly recommend it. Cuenta el día en que Napoleón fue vencido He says the day Napoleon was defeated por un hombre que estaba descansando en su tienda. by a man who was resting at home. Wellington tenía menos ejército, Wellington had a smaller un army, ejército más viejo, an older army, desgastado, a worn out army de muchas Naciones Unidas of many nations that had come contra el together ejército poderoso de Napoleón. against the powerful army of Napoleon Bonaparte. Esa historia es tremenda, tienen que It's leerla. a powerful story. You need to Como read la relata Rick Joyner, es it, maravilloso. especially the way Rick Joyner tells it. Las batallas de Napoleón comenzaban muy temprano. Napoleon's battles Él began tenía very early. cañones tremendos He had incredible cannons, y Wellington estaba en su tienda and descansando. Wellington is at home resting. El ejército no podía creer que él estuviera descansando. The army couldn't believe he was resting. Es que él estaba descansando en Dios. See, he was resting in God. En el momento que Napoleón The moment in which Napoleon va a disparar sus cañones, starts to fire his cannon, comienza una lluvia it starts raining, y no pudo atacarlo por ahí. and he couldn't attack. ¿Quién le dio a este hombre ese descanso? Gave this man this ¿Sus rest. estrategias? Strategists, ¿Sus armas? his weapons, ¿Su ejército? his army? No, No, la contemplación de Dios. contemplating the Lord. ¿Cuál es la esencia de un intercesor? What is the essence of an intercessor? Contemplar. To contemplate, Contemplar su hermosura. to contemplate his beauty, Contemplar su belleza. to contemplate his beauty. La naturaleza de alguien que ora The nature of someone who prays comienza en un estado de disfrute, begins in a state of enjoyment, en un estado de reposo, in a state of rest, en un estado de descanso. in a state of Sabbath. Separar descanso de disfrutar es un error. To separate rest from enjoyment is a mistake. Reposo y disfrutar siempre van de la mano. Rest and enjoyment go hand in hand. ¿Se dio cuenta que tomarnos unas vacaciones y no disfrutar es no descansar? Do you realize that to take a vacation and not enjoy it, you don't rest? ¿Alguna vez se fue de vacaciones Did you ever go on vacation? y como no disfrutó, And since you didn't enjoy it, tampoco descansó? you didn't rest either. Porque descansar incluye el disfrutar. Because rest includes enjoyment. Por lo tanto, un santo que ora So a saint who prays es un santo que disfruta a Dios. is a saint that enjoys his Lord. Y al disfrutar And as you enjoy en God, ese estado de deleite, in that state of enjoyment, es que sus oraciones son en el Espíritu. then your prayers are born in the Spirit. Es entonces que entendemos las palabras del sabio David. It's then that we understand the words of David, his wisdom, Deleítate a sí mismo en el Señor when he says, rejoice in the Lord, y Él te concederá las peticiones de tu and he'll corazón. grant you the desires of your heart. Deleítate. Rejoice. Ese es el estado en que Dios nos quiere ver. That's the state in which he wants us to Posicionados be. Positioned. en nuestra naturaleza, in our nature. podremos ejercer autoridad. We can exercise authority. Deleítate a sí mismo en el Señor. Rejoice in the Lord. ¿Qué es lo primero que debería lograr en un momento de What's crisis? the first thing we have to accomplish in a moment of crisis? Que no afecte mi ser interior. That it not affect my inner man. Porque si permanezco en deleite, Because if I remain in enjoyment, permanezco en gobierno. I remain from a position of governance. No voy a orar lo que me pasa. I'm not going to pray for what's happening. Pero eso es muy difícil. That's really hard. ¿Cómo hacemos para no orar lo que estamos How pasando? do we not pray about what we're going through? Cuando permanecemos en el Espíritu, When we remain in the Spirit, permanecemos en reposo. remain in rest. Y el reposo nos da un estado de disfrute. And rest gives us a state of joy. Tengo una buena palabra para ti esta mañana. I have a great word for you this morning. Mientras te deleitas en el Señor, As you rejoice in the Lord, Él concederá las peticiones de tu He will corazón. give you the desires of your heart. Mientras te deleitas, Learn to enjoy Him. no son formas, It's not about a form. no es una extorsión It's espiritual, not spiritual es extortion. un descanso It's a rest donde su voz se hace más clara where His voice is made y clear, puedo orar su voluntad. and I can pray His will. Quiero pedirte que te coloques en pie, I'm por going to ask you favor. to stand with me, please. Somos conscientes We must be aware de que
Una serie de ministraciones no pueden dar una idea general de lo que entendemos sobre oración, That a series of teachings can give us maybe a general sense of what we have in prayer, pero pueden dar algunas herramientas but they can give us some tools para poder tener más claridad acerca de la oración. to learn to be more clear in how we pray. Hay tres brazos muy fuertes que han surgido del mal entendimiento de la oración: There's three really strong things that have come from El misunderstanding misticismo, prayer: mysticism, el ascetismo asceticism, y el gnosticismo. and Gnosticism. En mi próxima sesión, In my next session, al hablar de sabiduría y comprensión as espiritual, we speak about wisdom and spiritual voy a understanding, tomarme el tiempo para hablar de cada una de ellas, I'm going to take a moment to speak about them. de cómo el misticismo entró en acción. How mysticism entered into action. Y muchos hermanos han confundido la vida del espíritu con cosas místicas. And many brothers have confused the life of the Y la spirit with mystical things. palabra místico como místico no es un problema. And the problem, the word mystical isn't the El problem. problema es el misticismo. It's mysticism, Es la interpretación humana de lo místico. the human interpretation of that which is mystic. El cuerpo de Cristo es místico, The body of Christ is a mystic pero thing, no contiene misticismo. but there's no mysticism in it. Es esa interpretación humana de lo místico It's that human interpretation of the mystical lo que ha hecho que cierto sector de la iglesia sufra los efectos del misticismo. what has caused certain areas of the church to suffer the effects of mysticism, Abusos, manipulaciones, Abuse, manipulation, mal uso de la autoridad, a misuse of en authority, nombre del misticismo. because in the name of mysticism. Nosotros hemos visto congregaciones ser dirigidas por el misticismo. We've seen entire churches led Así by que mysticism. no debería menospreciar el entendimiento sobre el peligro del misticismo, And we shouldn't undervalue the understanding of the danger of el mysticism. peligro sobre el ascetismo. But there's also danger with asceticism. Pensar que por hacer muchos sacrificios To think that through many vamos sacrifices, a conseguir algo de parte de Dios. we're going to receive something from the Es un Lord. error. It's a mistake. Hay un solo sacrificio There's only one que está sacrifice vigente en la eternidad, that is vision through all y es el eternity. sacrificio de su Hijo. It's the sacrifice of His Y Son. si el sacrificio de su Hijo And if the sacrifice of no His es Son suficiente, isn't enough, entonces nada lo será. then nothing will be. No es lo mismo hacer It's sacrificios not the same thing to make a que ser un sacrifice sacrificio than to be vivo. a sacrifice. Nosotros fuimos llamados a hacer un sacrificio vivo, We were called to be living no a sacrifices, hacer not to sacrificios, make sacrifices. pensando que haciendo sacrificios Understanding that by making vamos a conseguir sacrifices, algo de Dios. we're going to get something Dios from the Lord. no quiere tus God sacrificios, doesn't want your quiere sacrifices. tu He deleite. wants your joy. ¿Puedes abrazar a alguien? Can you hug someone? No quiere tu He sacrificio, doesn't want your sacrifice. quiere tu deleite. He wants your enjoyment. Se pagó un alto precio por tu There reposo. was a high price paid for Se your pagó un rest. alto precio por el A high reposo. price was paid for your Un rest. alto precio fue pagado. And a high price was Dios paid. no quiere que yo haga And He sacrificios, doesn't want me to make pero debo sacrifices. presentar mi cuerpo como But I sacrificio should vivo. present myself as a living Levanta sacrifice. tus manos allí donde Please raise estás. your hand where you are. Posición, Position, naturaleza, nature, autoridad, authority, todo lo que te sea mostrado, all that has been shown, a todo lo que seas all enviado, that you've been sent to, todo lo que el Señor te mande. all that the Lord requests. Necesitarás comprensión You will need understanding y sabiduría and wisdom para ejercer la autoridad que Dios te ha so dado. that we could exercise El the más authority He's pequeño given us. entre nosotros, The smallest el among más us, pequeño entre nosotros, smallest among en el us, principio de la autoridad, in the principle of puede authority, revocar sistemas. can change entire systems. El más pequeño entre The nosotros. smallest among Porque us. no se trata de mi Because autoridad, it's not about my se authority, trata de su it's autoridad about His fluyendo a través de authority mí. flowing through me. Se trata de su autoridad It's His fluyendo a authority través de mí. flowing through me. Es el origen de la autoridad. It's the origin of His authority. Y el origen de toda autoridad es Él. And the origin of all authority is Him. Por favor, levanta la mano de tu hermano. Please raise your brother's hand. Señor, gracias por reunirnos en tu nombre. Father, thank you for bringing us together in your name. Porque cuando nos reúnes en tu nombre hay abundancia de luz. Because when we're gathered in your name, there's an abundance of light.
Y la luz está haciéndonos más entendidos. And light makes us better understood Y está haciéndonos más precisos. and more precise. No estamos cambiando una manera de orar. We're not changing a way of praying. No estamos enseñando una nueva manera de We're orar. not teaching a new way of praying. Solo estamos siendo más We're precisos. just becoming more Estamos precise, viendo más claro. seeing more clearly, Confiamos en la obra de tu Espíritu trusting in the Santo work of your Holy Spirit. para orar desde nuestra posición en To Cristo. pray from our position En in Christ. Cristo lo tengo todo. In Christ I am complete. No oro como huérfano. I do not pray as an No orphan. oro como I do necesitado. not pray as a needy person. Oro como alguien que lo tiene I todo pray en as someone who Cristo has everything in y Christ que Jesus. espera And I await dirección direction para orar conforme a tu to voluntad. pray according to your will. Espero dirección I await direction para orar conforme a tu to propósito pray in eterno. agreement with your holy purpose. Al lado tuyo tienes un precioso hermano Right next to you, there's a wonderful brother que entre los diferentes nombres de las gracias who, ministeriales with different names of the ministerial hay un graces, nombre que es mucho más relevante there's a name that's far more relevant. y es el nombre de colaborador. He is a co-laborer. Allí donde está, por favor, si puedes abrazar a tu So hermano take a moment and hug your brother y dile, Dios te ha dado una gran dignidad and tell him God's giving you great dignity en hacernos to colaboradores make de us su propósito co-laborers in eterno. his purpose. Una gran dignidad, A great dignity colaborar con su propósito. to collaborate with his purpose. Nuestras oraciones Our prayers sirven work para colaborar con el propósito to de Dios. co-labor with the purpose of Oramos God. conforme al propósito We de pray Dios. in agreement with his purpose. En nuestras próximas sesiones In our next session, seguiremos sumando un poco más we'll keep adding de lo mucho que ustedes ya tienen. to the much you already have. Gracias por recibirnos en Thank esta you for mañana. receiving us this morning. Gracias por su corazón. Thank you for your prayers. Gracias, Apóstol Yacer. Thank you, Apostle Yasser.